Bien, señores, ya estamos en la audiencia de hoy miércoles. Nos acompaña Juan Ramón Mejía. Él es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Además, es vicesecretario de Economía y de Asuntos Electorales de esa organización política. Es economista y está aquí con nosotros. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, encantadísimo de estar en tu tribunal aquí en la tarde de hoy. La verdad, un verdadero placer para mí. Bueno, el placer es nuestro que esté con nosotros y vamos a hablar aquí de muchos temas interesantes. Hablar un poquito de cómo va la economía del país, las proyecciones hacia el 2024 y vamos a hablar también de política, porque su partido Fuerza del Pueblo está involucrado muy seriamente en el tema de la alianza. Así es. Mire, háblenos de la situación actual en la frontera, ya conocida por todos. ¿Cómo esto pudiera afectarnos en el plano económico? Estamos hablando que Haití es nuestro segundo socio comercial, nuestro segundo principal socio comercial. ¿Cómo esto pudiera afectarnos ya en la economía? Hay una situación que nosotros abrimos la puerta del lado dominicano, pero ellos todavía se resisten a que pueda haber un reinicio de lo que es el intercambio comercial entre ambas naciones. Mira, sin lugar a dudas, la República Dominicana en este año, desde el principio de año, los pronósticos que tenía la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Central, era de que nosotros íbamos a crecer entre unos 4.5 y 4.9. Oscilaba por ahí los pronósticos de esas entidades internacionales. Realmente yo hice un artículo donde me referí a esos pronósticos y siempre pensé, y así lo manifesté en el artículo, que nosotros no íbamos a poder crecer más de un 3%. ¿Por qué? Porque nuestros dos principales socios comerciales, que son Estados Unidos y la vecina nación de Haití, ambos estaban en un momento de, si se quiere, recesión. Estados Unidos estaba subiendo su tasa de referencia en el Banco Central. Eso generaba que hubiera menos liquidez en el mercado, que hubiera menos presión a la demanda agregada, y nosotros somos exportadores hacia los Estados Unidos. Nosotros vendemos el servicio turístico, que en la medida que haya menos dinero en la calle en los Estados Unidos, pues nuestro servicio turístico podían bajar la demanda. Pero así un sinnúmero de cosas que obviamente Haití era su quinto año consecutivo que su economía iba a decrecer. Entonces, basado en esos preceptos, yo entendía que no crecíamos un 3%. La realidad ha sido que la tasa interanual de crecimiento no ha sobrepasado el 1.4. 1.4 tasa interanual, o sea, de agosto a agosto, de septiembre a septiembre, no hemos podido crecer eso. Ya el Banco Central, basado en que pensaba hacer una reactivación ahora a final de año, revisó su tasa de crecimiento para el año en un 3%. El Banco Central no, Hacienda fue que lo hizo. Hacienda revisó que íbamos a crecer un 3%. Sin embargo, esa revisión fue antes del tema que tú acabas de hacer referencia, que sin dudas el cierre de nuestra frontera ha sido la estocada final a los sectores productivos de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el que siembra una finca, el que siembra un predio, el que cría un animal, el que hace que una gallina pone huevo, el que produce un salami, el que produce algún producto, lo hace con unas expectativas de venta. Y nosotros teníamos un mercado, el mercado haitiano, de 10 millones de habitantes, que si se quiere, la demanda... Mal contados. Mal contado, como dices tú. Ahí no hay ningún tipo de estadística. Ahí no hay ningún tipo de estadística, pero si se quiere, con capacidad de demanda puede haber 2 millones de personas, pero son 2 millones de personas que demandan productos. Y obviamente el huevo es la proteína más barata que hay en los mercados. Teníamos una gran producción destinada a la nación, a la hermana nación de Haití. Pues sin duda el cierre de la frontera, a mí me gusta que cuando voy a hablar de la frontera decir estos preceptos. Yo soy dominicano. Como dominicano apoyo
todo lo que tenga que ver con mi nación en términos internacionales. Y soy demócrata. Como demócrata, apoyo al presidente electo democráticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones de Luis Abinader en relación al tema haitiano y el conflicto haitiano serán apoyadas por mí, incluso con mi vida, si fuese necesario. Pero, como en un juego de pelota, cuando un manager toma una mala decisión, los jugadores no deben de dejar de jugar. Yo sigo jugando, pero no dejo de reconocer que la decisión de cerrar la frontera sin agotar todos los mecanismos diplomáticos antes fue una mala decisión. Incluso desde mi punto de vista muy personal, creo que fue una decisión política. ¿Por qué fue una decisión política? Tú me preguntarás. Bueno, fíjate, si tú te pones y te remontas a la fecha en que se cierra la frontera, en la República Dominicana había un solo tema en el tapete: la marcha de la Plaza de la Bandera. Éramos tendencia en Facebook. Éramos tendencia cuando tú hablas de la marcha, de la actividad de la fuerza que del hizo pueblo, la Fuerza del Pueblo en la Plaza de la Bandera. en la Plaza de la Bandera. Muy éramos tendencia en Twitter, éramos tendencia en Facebook, en Instagram, en TikTok. Era el tema de todos los programas. Había que callar ese tema y lo logró callar con una imprevisión, un acto de desesperación. Cerró la frontera, transportó todo el ejército, todas nuestras fuerzas armadas, como casi un acto de guerra, para decir públicamente: no vamos a abrir la frontera hasta que no paren el canal. Y hoy no han parado el canal. Tratamos de abrir la frontera y son ellos quienes no la abren. Estamos ahora rogándole al pueblo haitiano que, a pesar de que no ha parado el canal, abra la frontera, porque ahora somos nosotros los que lo necesitamos, porque obviamente a él se dio cuenta que le dio una estocada a todos los sectores productivos. Y yo quiero que el pueblo entienda que cuando usted mata a un granjero o mata a un ganadero o hace que quiebre un agricultor, no lo está haciendo quebrar al empresario. No podemos verlo como el empresario, el que echa el abono, el que le da comida a los pollos, el que recoge, el que transporta, el que carga las cajas. Todo ese entorno, empleos directos e indirectos, pierden su fuente de alimentación. Y en el caso de la frontera, Balaguer cometía un error histórico en la frontera. Balaguer fue y construyó viviendas en la frontera. ¿Y qué pasó con esas viviendas? Las recibieron y se fueron. Porque la gente no vive donde tenga casa. La gente vive donde tiene trabajo. ¿Y qué pasará con nuestra frontera sin fuentes de empleo? Se despoblará en este momento. Porque el que tiene un colmado que ve que no vende, el que tiene un negocio, un puesto para venderle a los haitianos que ve que no vende, el que cargaba cajas, el que transportaba, el que tenía cualquier actividad comercial basado en el comercio que había entre binacional en la frontera, se verá sin empleo y buscará otra fuente y probablemente despoble nuestra frontera. Sin dudas el gobierno cometió un acto de desesperación, una tontería no bien pensada, y la verdad es que en este momento lo que nos toca es seguirlo apoyando, porque de cara al conflicto haitiano, pues sin duda nosotros deberíamos lograr que se pare el canal. No, si él decía, que él dice: voy a abrir la frontera porque ya yo habilité el canal de nosotros. Pero si era eso, no tenías que ni cerrarla, tú tenías que habilitar el canal y ya, si era eso lo que ibas a hacer. O sea, que sin dudas el presidente ahí metió la pata. Pero, en sentido general, nuestra economía, que es tu pregunta, que estaba pronosticada a crecer un 3%, ahora nuestras exportaciones serán menores, nuestra producción será menor. Por ejemplo, yo conozco granjeros que tenían granjas de ponedoras que están decidiendo matar sus ponedoras porque ellos no ganan nada dándole comida a una gallina que pone un huevo que no se vende. Entonces, obviamente, lo que le toca es matarla y venderla por carne para sacarle algo. Y eso va a traer como consecuencia que nuestra productividad, la productividad de la nación será reducida, será una nueva estocada a los sectores productivos, igual que la ley de arancel cero el año pasado,
y sin duda el crecimiento es probable que sea inferior a un 2% de cara a fin de este año. Un aspecto importante, antes de pasar al plano político, porque tenemos también que hablar de política, de cómo está su partido, la Fuerza del Pueblo, la situación entre Israel y Palestina, ya el gobierno anunció que esto pudiera afectar lo que es el tema del petróleo. ¿Hasta qué punto esto de continuar esta situación allí nos pudiera afectar a nosotros en cuanto a la factura petrolera? Mira, básicamente nosotros y el comercio mundial no recibe petróleo ni de Palestina ni de Israel. No son países con grandes producciones. Israel produce creo que algo de gas natural, pero no es productor de petróleo, no incide, no es miembro de la OPEP, no incide tanto en los precios. Pero obviamente un conflicto en Medio Oriente, donde están los países de mayor producción, pues puede afectar el tráfico marítimo, con esos portaaviones y esos movimientos de guerra, puede afectar el tránsito marítimo, y si se cumpliesen las amenazas de algunos de los países que dicen que hay que parar el genocidio, a lo que llaman el genocidio, porque yo entiendo que es un acto de defensa propia que está haciendo Israel, contra Palestina, muchos países de la zona pudieran involucrarse en el conflicto, pudiera expandirse el conflicto, o pudiera venir un ataque terrorista desde una de esas naciones, y Israel tomarlo como un ataque de la nación y expandirse el problema. Si se expandiese ese problema, sin lugar a dudas estaríamos viendo que los países de mayor flujo de venta de petróleo pudieran estar inmersos en ese conflicto y pudiera comenzar a aumentar los precios. De hecho, desde que estalló el problema, las expectativas de la venta a futuro de petróleo, pues subió algo los precios del petróleo, y eso puede venirnos a afectar. Obviamente el gobierno en periodo eleccionario va a subsidiar lo que tenga que subsidiar. Entiendo que no va a traspasar ese dolor al pueblo dominicano en medio de una campaña electoral, pero sin dudas el no tener los ingresos que tiene normalmente por la venta de combustible, hacer un subsidio de la venta de los combustibles, eso le obligaría al gobierno a sacrificar la inversión en otros renglones, y esto perjudicaría lo que se refiere al presupuesto del año que viene, porque ya este año yo no creo que llegue a afectarnos tanto. Estamos ya en los últimos 2 meses del año, como quien dice, o sea, queda noviembre y diciembre, y no creo que el efecto sea tan inmediato. Bueno, suenan tambores de alianza, la Alianza Rescate RD, PLD, Fuerza del Pueblo, y se habla de que pudieran ir aliados en 20 provincias, tanto en el plano municipal como en el plano congresual. ¿Cómo ha estado esto que usted ha escuchado? Usted que es miembro de la dirección central de su partido, ¿cómo está ese ambiente de alianza? ¿Qué se dice, qué se cuenta por los predios de la Fuerza del Pueblo? Mira, esta alianza Rescate RD es sui generis, es una alianza totalmente diferente a todas las alianzas que hemos visto históricamente en el mercado electoral de la República Dominicana. Y tú me dirás, ¿por qué? Sigue siendo una alianza. Bueno, normalmente las alianzas se pactan en las cúpulas de los partidos y se lleva a las bases de los partidos. Y en este caso es absolutamente contrario. La presión de los candidatos, de las bases de los 2 partidos, de los 3 partidos si se quiere, el hecho de que cada aspirante a alcalde sabía y decía, si yo y Pedro del PLD somos los candidatos y vamos contra un oficialista, el oficialista gana. Ahora, si yo o Pedro nos sacrificamos uno de los dos y apoyamos los dos al otro, sale el combate, sale la batalla electoral. Y eso generó que todas las bases del partido comenzara a presionar para que se lograra esta alianza. El presidente del PRD supo interpretarla, supo capitalizar la idea y supo llevarlo hasta la cúpula de los 2 partidos principales, que son el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y obviamente en la Fuerza del Pueblo lo vemos con mucho beneplácito, entendemos que complacer a las bases y complacer
a los candidatos a alcalde y a senadores, era de rigor para todos nosotros. Pero ya cuando llega a la cúpula se dificultan un poco las conversaciones, las negociaciones, y si bien es cierto que cuando hay un proceso de elección siempre habrá perdedores y ganadores, disgustos y gente contenta, así mismo pasa en las alianzas. En las alianzas todo el mundo tiene unas aspiraciones, todo el mundo quisiera que fuera él que lo apoyaran, y ha sido un proceso fortuoso. Los otros días tuvieron 18 horas consecutivas sin separarse, trancados en un cuarto, negociando, tú me das esto, yo te doy esto, mira la encuesta que yo hice, que el mío es más popular, que vamos mejor con este, que vamos... Es algo difícil de lograr, pero cuando viene una presión de las bases hacia la cúpula, las cúpulas están obligadas a escuchar las bases, a escuchar al pueblo, a escuchar a los candidatos y a generar esa alianza. Esa alianza va ahora mismo muy bien, en 15 minutos puede ir muy mal, porque tiene sus altas y sus bajas. Pero en este momento ya está prácticamente acordado que vamos a ir en lo municipal y en lo legislativo. Pero como te digo eso, 10 minutos después... Se daña la cosa. Se daña y vuelve y se arregla. Pero un aspecto interesante de la alianza, porque yo no le encontraba sentido a que en lugares emblemáticos de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, el caso de Félix Bautista, ¿cómo es posible que haya una alianza sin que se apoye a Félix Bautista, que es uno de los principales activos de la Fuerza del Pueblo? En el caso de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, ¿cómo es posible que haya una alianza sin que se apoye y lleve un candidato único a Carlos Guzmán? De hecho, también en el tema del Distrito Nacional, que Omar Fernández estaba, que si a la alcaldía, que si la senaduría, parece ser que va a ser el candidato a senador por el Distrito Nacional, pero ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo cuando el principal activo del PLD en el Distrito Nacional, que ha intentado por más de una ocasión ganar la alcaldía, que es Domingo Contreras, ¿cómo es posible que entonces no haya una alianza? ¿Te parece ser que las cosas andan por ahí? Porque lo que se está escuchando es que pudiera ir, que la alianza sería apoyar a Omar para la senaduría y a Domingo Contreras para la alcaldía, apoyar a Carlos Guzmán y, por ejemplo, y Félix Bautista, entre otros también esto se habla de San Pedro de Macorís, que es una plaza muy importante, que también pudieran haber acuerdos interesantes allí. Pero como usted dice, que la alianza está bien en un momento y luego entonces como que tiende a dañarse, ¿qué pudiera pasar? Porque la realidad es que en política los plazos se cumplen y parece ser que es posible que tengan el tiempo encima. Es posible que tengan el tiempo encima para poder afinar bien la alianza. Sin lugar a dudas, tenemos el tiempo encima. Esto debe quedar plasmado esta semana. Y tú has tocado puntos neurálgicos de esta alianza, de esta conversación de la alianza, porque dime tú, Félix Bautista es un senador que goza de una popularidad extrema en su pueblo, que no hay duda de que pueden ir dos, pueden ir tres, y obviamente él sería el ganador. Resulta ilógico no apoyarlo. Pero esos son los problemas que hay en cuanto a la cúpula, porque las bases están claras. La cúpula hacen presiones pensadas, no pensadas, de maldad, para molestar, otras no. Pero al final yo creo que la sensatez siempre va a prevalecer. Y como tú dices, aquí hay la capital, yo creo que está prácticamente definido. Santo Domingo Norte se va a definir adecuadamente. Y Félix Bautista es un hombre que fue por el PLD en las elecciones pasadas, ganó, ha ganado con circunstancias adversas, favorables, de todas las formas, siempre ha ganado. Yo creo que en sentido general la alianza va a ser un éxito, al final va a sobrepasar la sensatez, va a ganar y vamos a lograr todos los avances que se quieren. Ya yo estoy sintiendo versiones de ánimo positivo, que al día de ayer era un poco estresante,
pero es normal, hasta que no se termine de definir, seguirán habiendo elementos de negociación y posiciones adversas. Pero sin dudas al final yo creo que vamos a lograr esa alianza, porque el deseo de este pueblo y el deseo de la gente es desplazar a este gobierno que no ha sabido hacer las cosas adecuadamente y que se la ha pasado dando pasos inciertos para dar para atrás, como ahora mismo en la frontera, como hizo con la privatización de Punta Catalina y como ha hecho con un sinnúmero de proyectos que ha tenido que dar para atrás. Gracias, Juan Ramón Mejía, por haber estado con nosotros. El placer es mío, encantadísimo de estar aquí en el Tribunal de la Tarde y un honor para mí. Bueno, de esta manera despedimos el Tribunal de la Tarde de hoy miércoles, pero recuerden que mañana estaremos aquí una vez más de 5 a 6 de la tarde por Telefuturo Canal 23 en otro espacio similar a este. Pasen todos una feliz noche.